Bueno, darles las bienvenidas a todos y todas a la Masterclass de Inteligencia Artificial con Juan Macarrillo. Contarles que él es nuestro profesor en LENS de un curso cuatrimestral que vamos a realizar, que comienza a mediados de octubre, un laboratorio de creación de imagen con inteligencia artificial. Y bueno, con el éxito que tuvimos, que se realizaba los lunes, el turno del lunes, abrimos otro turno que son los jueves. Entonces yo en el chat les voy a dejar el enlace por si quieren más información para que puedan entrar y también un correo por si quieren preguntarnos cualquier cosa. Bueno, te doy la bienvenida, Juanma. Gracias por estar aquí. Habíamos hablado con Juanma que si quieren hacer preguntas, la idea es que este sea un encuentro de un diálogo. Entonces, siéntanse libres de poner su pregunta en el chat y la idea es que lo vayamos discutiendo. Así Juanma puede ir respondiendo en el momento que va explicando. Así que eso, adelante Juanma. Perfecto, entonces ya me escucháis, ¿no? Es que quería empezar con una bromita, pero tenía que compartir pantalla y entonces no os veía. Y yo creo que esto quiero que sea desde el principio como un diálogo dentro de lo posible de esta cosa virtual, que por cierto me recordaba mucho la pandemia. Es como, madre mía, vernos tanta gente. Pero sí que me parece importante, sobre todo hoy, que es una presentación al final de la clase, por lo menos por mi parte, a mí me encantaría que fuera pues lo más, pues sí, que sea una cosa entre vosotros y yo, porque si no, puede ser un poco rollo. Y además, no quiero que sea teórica en sí, porque tampoco puedo teorizar mucho. De hecho, lo primero que me gustaría deciros es que, bueno, yo soy director de vídeos, vengo del mundo de la foto y del audiovisual en general, estudié cine, con lo cual la inteligencia artificial es algo bastante nuevo para mí, creo que para todos. Entonces, en ese sentido, pues tampoco no tengo problema. Pero es verdad que me gustaría que lo que yo os voy a contar es mi experiencia de cómo he llegado a generar imágenes con inteligencia artificial y en este momento se ha convertido, ahora mismo está siendo mi herramienta principal de creación. Es verdad que yo he pasado por el mundo del videoarte, de la fotografía, como os digo, que es quizás la base y la la raíz a la que me agarro, ¿no? Y estudié historia del arte y de alguna forma estar en Lens tiene sentido por eso también para mí. Y, pero siempre me tira el vídeo y la música, ¿no? El sonido, el audiovisual. Y ahora os contaré cómo con la inteligencia artificial estoy intentando que sea una continuación del trabajo que he hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla, si os parece, porque como el tiempo apremia, quiero que sea eso, bastante visual y que lo que os cuente también lo vayamos viendo. Entonces, voy a ver si se está compartiendo, me tenéis que decir porque yo no tengo muy claro. Sí, Sí, Juanma, se se ve. ve. ¿Sí? Sí. Genial. Entonces, mirad, yo me voy a quitar de aquí esta cosita que a mí me envía a verme tanto. Y además voy a poner un fondo más sencillo. Nada, os quería decir, mira, yo quería contar eso, mi propia experiencia, porque hablando un poco con amigos creadores y demás, ¿no? Yo les decía, es que es muy curioso, porque yo he dado muchas clases pues, de videoclips, que he hecho muchos videoclips en muchos años, de cortometrajes, de dirección de actores, pero es verdad que esto pues, es muy nuevo, ¿no? Pero claro, es que es muy nuevo para todos, porque si tenemos en cuenta que realmente los modelos de open source, que son abiertos, se liberaron prácticamente en agosto del 2022, pues realmente es bastante nuevo. Yo os quería comentar, y yo, por ejemplo, la primera vez que oí inteligencia artificial, que debió ser en el boom del año pasado, que incluso salían todos los días en las noticias, lo primero que hice fue, como por noviembre, he buscado hoy, fue jugar una aplicación, un sitio, realmente no es una aplicación, ahora ya sé que es un modelo y demás, pero entonces yo pensaba que era una aplicación que se llamaba MyHeritage y que yo había visto en Instagram y demás a mucha gente que se ponía como de época y así, ¿no? A mí me llamaba muchísimo la atención, bueno, esta cosa joder, yo he creado, llevo más de 20 años trabajando con imágenes, con lo cual sé normalmente lo que cuesta crear una imagen en la que hay una dirección de arte, en la que hay una dirección de fotografía, un vestuario. Entonces, cuando vi este tipo de aplicaciones, que
os estoy enseñando, os he puesto mi cara porque es por lo primero que empecé, en plan, fijaros, no tanto egocéntrico, sino que para crear estas imágenes la web te pedía, para enseñarle, te pedía 20 imágenes, creo, que tenían que ser diferentes poses y demás, con lo cual me parecía que lo mejor era que ya que me exponía, pues me expusiera yo mismo. Entonces aluciné, la verdad, con estas imágenes aluciné. Y eso fue mi primer acercamiento a la inteligencia artificial, ya os digo, creo que octubre, noviembre de 2022. Cuando llegó Navidad, eh, iba a ir a ver a mi familia, yo siempre les llevo muchos regalos de fotografías y demás, y en ese momento descubrí que esta aplicación tenía todo un rollo, a ver, quiero, así os voy enseñando directamente dónde es. Eh, una aplicación que se llama Mayeritas, me di cuenta que hacía muchas más cosas, entre ellas animar fotografías, pero sobre todo tenía una cosa de, de restaurar fotografías antiguas. Bueno, pues esto además tiene que ver con el ADN. Entonces, bueno, es muy loco porque ahora me he dado cuenta que muchas de estas webs hacen muchas más cosas. Y entonces simplemente pensaba que era una aplicación. Yo cogí una foto de mis padres antigua, que era una foto pequeñita, a la cual yo hice una foto con el móvil, porque estaba mi padre totalmente desenfocado. Y para mi sorpresa, la IA, que en ese momento es cuando descubrí que realmente era ¿No lo puedes ver? una inteligencia artificial, no solo eh, enfocó a mi padre y a mi madre, sino que a mi padre le añadió unas gafitas, pero claro, a mí me voló la cabeza. O sea, yo aquí en este momento, cuando estaba preparando esto, que es en diciembre del 2022, no me lo podía creer porque no era solo restaurar, darle nitidez, que es que es una foto en la que totalmente la cara de mi padre, claro, yo conozco a mi padre, entonces no lo entendía. O sea, en mi mente creativa, romántica que vengo del analógico, no lo entendía. Entonces, bueno, este fue un poco mi primer acercamiento a la inteligencia artificial. Os cuento esto un poco por eso, porque os quería decir que, perdonad un segundo, es que con lo de compartir la pantalla veo muchas cosas aquí. Eh, claro, os cuento esto porque creo que es importante deciros que eso que yo vengo de lo analógico, he visto muchas revoluciones ya, eh, o lo que supuestamente eran revoluciones. O sea, para mí una revolución fue pasar al cine digital, a la fotografía digital, que no fue hace tanto, y entonces ya parecía que lo digital iba a acabar con todo, ¿no? Con el mundo. Os digo esto porque preparando un poco esta clase y en mi experiencia con alguna que he dado, creo que por ahora no podemos separar la inteligencia artificial y la generación de imágenes con inteligencia artificial con la polémica que va un poco ligada a ello y con un poco todo el ruido, por lo menos que yo escucho en las calles. Y os digo que lo escucho porque es que es cotidiano. O sea, no, creo que no hay casi un día que cuando muestro algo de mi trabajo, sí, de mi trabajo creativo que estoy haciendo ahora mismo, no hay alguien que diga, bueno, sí, pero es que esto lo hace el ordenador y tal. Entonces yo siempre tengo la misma pregunta, ¿no? A ver, es que no puedo mover, perdonad un segundito, quiero intentar moverla, porque no puedo. Ah, vale, hacer así. En el fondo, yo siempre digo, cuando me ha pasado en la peluquería, ¿no? O me ha pasado en una fiesta, que la gente te dice, les enseñas lo que estás creando, te dicen, bueno, sí, pero esto lo hace un ordenador, ¿no? Pero sí, Photoshop es un ordenador y las aplicaciones que llevamos en el móvil pues, son un ordenador. Entonces, lo ligo mucho esta parte porque desde el principio a mí me creó, yo fui el primero que me creó mucha controversia. O sea, cuando yo empecé a generar imágenes, yo al principio no entendía nada. Os he dicho, pasé de las fotos familiares a empezar a investigar. Cuando investigo es verdad que en ese momento lo único que a mí me sonaba era ChatGPT porque estaba en todos los lados. Yo creo que hasta mi madre decía ChatGPT sin saber lo que es. Entonces, bueno, investigo y veo veo lo que es.
y empiezo a más o menos jugar, pero no me llama tanto la atención, quizás porque yo soy muy audiovisual, entonces no fue hasta la generación de imágenes cuando realmente aluciné. Cuando empiezo a crear las primeras imágenes, os voy a poner esto mientras hablo, ¿vale? Porque igual es más interesante que ver mi cara todo el rato. Cuando empiezo a generar las primeras imágenes, claro, empiezo a investigar un poco cómo se ha hecho, de dónde viene todo esto. O sea, porque cuando yo creo las primeras imágenes son con aplicaciones, vamos a decir, webs que son eso, como aplicaciones fáciles, ¿no? O sea, lo primero cuando empiezo a investigar y descubro Wall-E, bueno, me llama la atención, pero tampoco me llama tanto la atención. Es cuando descubro Lexica, perdón, está aquí, que me he creado muchas ventanas que tengo para el curso y estoy un poco con la premura de que quiero contaros mucho y no sé si voy muy rápido o no, pero bueno, porque tampoco tengo, por cierto, no os he preguntado al principio, tampoco sé, no sabemos, me imagino tampoco Lens, de dónde venís, si hay gente que estáis ya generando, entiendo que tenéis todos un interés. Por eso es verdad que yo he dicho, no tengáis problema en levantar la mano o mandar una pregunta, porque si no ya veis que yo me acelero, porque tengo mucho rollo, me tomo varios cafés, y entonces yo me acelero, y igual a los 40 minutos dices, es que este tío no ha callado. O sea, no tengáis problema en pararme. Las primeras webs que descubro, antes de saber cómo funciona, antes de saber qué es Stable Diffusion, antes de saber qué es Midjourney, que es con la que estoy generando mucho, pero ahora mismo trabajo con muchas, incluso antes de saber lo que es Discord o incluso ni siquiera Google Colabs, porque es que yo hay muchas cosas que he aprendido con la inteligencia artificial y muchas herramientas que no usaba hasta hace un año. Entonces, todo eso es verdad que lo tengo preparado para el curso que vamos a dar en Lens y ahora sería un poco imposible que veamos todo. Por eso yo os quiero contar mi llegada a la inteligencia artificial, porque me parece también que es lo más honesto. Es deciros, mirad, yo he hecho esto, lo hago así y ahora vamos a hacerlo entre todos. Pues bueno, me imagino que muchos conocéis este tipo de páginas como Lexica, como Playground, que son páginas, vamos a decir, relativamente fáciles, en las cuales ya incluso te dan imágenes y lo que te proponen es hacer un remix y demás, ¿no? Pero bueno, yo estoy dando por hecho eso y cuando lo hablo con mis amigos, pues no pasan de ChatGPT. O sea, que es que por eso os digo que no tengáis problema en decirme si lo conocéis o no lo conocéis. En todo caso, bueno, ahora mismo estoy generando imágenes con quizás el programa más famoso que es Midjourney, o uno de los más famosos que es Midjourney, pero realmente, un segundito por favor. Juanma, aprovecho la pausa que hay una Rebeca pregunta, dice, yo estoy empezando y me gustaría saber qué es mejor para empezar, sobre aplicaciones, sobre todo. Vale, justamente, quizás es la pregunta más obvia, ¿no? Pero por eso yo he contado cómo empecé. Yo creo que lo mejor para empezar es empezar con aplicaciones, primero que te seduzcan, quiero decir, páginas web que de alguna forma no sean muy complicadas, porque si no es muy fácil, igual que es muy fácil que te vuele la cabeza, también es muy fácil perder el interés. O por lo menos en lo que a mí me ha pasado. Mirad, Stable Diffusion, que es uno de los motores o que es uno de los modelos creados en el que se basan muchos de las páginas que generan imágenes, tiene dos modalidades. Una sería open source, que es realmente no pagar, o sea, instalarlo en tu ordenador o usar los ordenadores de Google, por ejemplo, con un cuaderno colaborativo que es Google Colabs, porque necesita mucha potencia, ahora vamos a hablar de eso, o ir a páginas web, que ahora hay 100.000, ahora yo os voy a dar algunas, y usar, digamos, el trabajo que ya han hecho previamente esas páginas. Digamos que ahora mismo la IA es el bombón
al que todos los grandes niños ricos quieren hincar el diente. Quiero decir, ahora mismo es el negocio, yo también he oído que si es una burbuja, que va a estallar, no lo sabemos. Yo solo tengo claro una cosa y es que el curso preparado para octubre, lo que tenía preparado el mes pasado, no se ha caducado ni mucho menos. Pero cada día salen cosas, cada día. Y cuando os digo cada día es, yo ahora mismo en mi cabeza a veces no soporto más la IA, ¿no? Porque me paso el día leyendo, viendo vídeos, sigo a cientos de creadores, a empresas, me llegan muchas notificaciones porque he estado inscrito en las betas, porque casi todas estas páginas son tan nuevas que lo primero que sacan son betas. Y en esas betas te piden que si quieres usarlas tienes que inscribirte. Y de alguna forma te hacen sentir que además estás siendo, no privilegiado ni mucho menos, pero estás en una lista que cuando ellos deciden que puedes usarla, pues la usas. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta de Rebeca, yo creo que las primeras páginas, si, yo creo que os voy a dar al final un listado de algunas, pero por ejemplo, en la primera que yo empecé a sentirme muy bien, o sea, a crear imágenes que yo, algunas de ellas las he usado en mi trabajo, en el que ya he considerado que era una serie para exponer, para proyectar, para crear algo. Vamos aquí para que lo veáis, sería Leonardo. Yo creo que la primera aplicación a la que llego y digo, wow, aquí hay muchas cosas, es Leonardo. Porque Leonardo tiene, yo ahí todavía no sabía cómo trabajaba Stable Diffusion, no sabía cuáles eran los modelos, todos estos modelos que podéis ver arriba, que tienen diferentes cosas y que ahora sé lo que significa. No sabía, digamos, yo la usaba de forma intuitiva, lo que me llevaba a ver la intuición. Es verdad que desde el principio pues me vi muchos tutoriales, pero digamos que, bueno, pues no sabía cómo generar, no entendía muy bien qué era todo esto que aparece aquí, ¿no? No sé si podéis ver en un costado y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pasé de Pixar o Playground o estas que son bastante más sencillas a Leonardo. Y entonces dije, wow, la calidad de imagen es alucinante. Yo vengo del mundo de la fotografía, entonces, y luego del cine. Entonces, lo que os decía en un principio, a mí me ha costado muchísimo generar, crear, rodar una imagen, semanas, tal. Claro, cuando tú creas esto, hasta que aprendes a ver los errores, los defectos y demás, y saber por qué se han creado, tardas un tiempo. Entonces, quizás el consejo que os puedo dar, eh, lo primero que yo os diría es que no tengáis, o sea, creo que hay que perder tiempo, hay que divertirse y, y tener, o sea, no tener miedo a crear. No sé cómo suena eso, ¿no? Pero, por ejemplo, las primeras imágenes que yo genero con DALL-E, entonces era DALL-E, que es la primera que la lanza la empresa que es OpenAI, que son los que tienen ChatGPT. Y que ahora, justo esta semana, acaban de anunciar la salida de ChatGPT 4, que va a estar, o sea, perdón, DALI 4 que va a estar incluida en ChatGPT. De repente es como que ha sido la bomba de la semana porque va a competir contra Midjourney, que ahora mismo es un poco el Netflix de la IA, por lo menos, que es como muy conocido, porque es verdad que son de pago. Si quieres generar imágenes, quieres hacerlo de forma profesional, es verdad que está en open source y de hecho es la base de la gente que generó Stable Diffusion, que son un grupo de 140.000 personas, creo, algo así. Eh, Tengo todos los datos por aquí, pero es verdad que es muchísima información y entonces al ser compartir pantalla y tal, me lío mucho. Pero bueno, son muchísima gente. En un principio, esta comunidad eh, crearon este modelo para que fuera usado, digamos, libremente, sin tener que pagar. Pero como os digo,
la forma de hacerlo libremente, vamos a decir que es un poco farragosa, que no sé si es la mejor expresión, pero a mí por lo menos me cuesta mucho, sobre todo si trabajas en Mac, que es mi caso. En PC es más fácil, pero bueno, te tienes que instalar una serie de cosas porque tiene un punto de programación y ¿qué pasa? Que eso a muchos nos... bueno, no es un rechazo, pero claro, vivimos en un mundo de la comodidad. De hecho, la IA tiene esta cosa de intentar hacernos más cómodo, más rápido muchas cosas. Con lo cual es verdad que todos estos páginas web que ya te generan, ya te ayudan, digamos, ya tienen creado para ti, para que entres y trabajes y no tengas que instalar nada en tu ordenador, pues obviamente es mucho más atractivo, ¿no? Entonces vais a ver, y vamos a ver que han salido 100.000 sitios. Unos obviamente son mejores que otros. Por ejemplo, ahora mismo TensorArt acaba de, lleva ya tiempo, pero ahora mismo le está plantando mucha cara a Midjourney porque es verdad que es gratuito y que puedes instalar muchos modelos de una, digamos, de la plataforma, el banco más famoso de modelos de inteligencia artificial que se llama Civitai, que sería, para que os hagáis una idea, estoy pensando en, no sé quién es Rebeca, pero tengo una amiga que se llama Rebeca que le interesa, podría ser ella, y ella me diría, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, entonces voy a pensar en una Rebeca. Sería una biblioteca en la que elegir modelos. Civitai es una gran biblioteca. Yo ya os digo que estoy mezclando muchísimas cosas por la premura, por querer abarcar, pero no llego a Civitai hasta unos meses después. Quiero decir que yo desde el principio lo primero que hago es estar generando imágenes con Leonardo, luego paso a Midjourney, y ahí es donde... ¿Por qué me costó entrar en Midjourney? Al principio, porque Midjourney, para trabajar con él, te pide que lo hagas a través de Discord. Yo no sabía ni lo que era Discord. Discord es una comunidad que vosotros sí conoceréis muchos porque yo creo que en una escuela de fotografía y demás, bueno, es una comunidad de comunidades, porque realmente casi todas las páginas, por lo menos tecnológicas, todas tienen hoy en día un canal de Discord y sobre todo los gamers, que empezó con el mundo de los gamers, tienen una... Es un lugar donde hablar con tu comunidad, donde generar ideas y donde compartir muchísimas cosas. Pero hay algunas aplicaciones, como es el caso de Midjourney, que es esta, que directamente generas dentro de esto que se llama Discord. Y ahora, fijaros, he pasado de no tener ni idea a tener todas estas aplicaciones que veis aquí en Discord, con las que estoy trabajando muchas todos los días, como puede ser Runway, Picalabs, Adobe, Aiwa, muchísimas de sonido, bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, eh, antes de seguir, porque me está fallando un poquito, creo que por tener tantas cosas y compartir la pantalla, podemos pasar a otra pregunta si hay por ahí. Sí, Juanma, te iba a decir, a ver, Ronnie pregunta, hola, saludos de Venezuela. Una pregunta, ¿qué recomienda para modificar de manera creativa nuestras propias fotos? Hay más preguntas igual, no sé si Vale, te las voy bien, leyendo después. vale, porque fijaros, lo que yo os quería, claro, porque hablar de modificar las fotos, vamos a ver que como esta foto que yo os he enseñado, ¿no? De alguna forma voy a volver aquí. Las primeras imágenes que yo genero y que ya pienso en hacer algo como artístico, personal y demás, a mí me fascinan por el horror que de alguna forma tenían, pero realmente era porque los motores todavía no estaban, o sea, estaban dando, digamos, tenían heridas y que son artefactos, que es como se desconoce, que realmente las inteligencias artificiales, como habían estado alimentadas, no sabían hacer las manos, sobre todo las manos, los brazos y muchas cosas. Entonces teníamos muchos errores. Entonces yo he recuperado hoy estas primeras imágenes para enseñaroslas porque hablando con gente que crea con inteligencia artificial, me han dicho que no las tire y no las borre porque ahora mismo ya esto se considera vintage. Porque fijaros qué locura, ¿no? Esto lo generé hace unos meses.
¿Por qué es vintage? Porque ahora mismo las inteligencias artificiales con las que estamos trabajando y con las que vais a poder trabajar, con los modelos que vais a poder trabajar, ya no crean errores. O sea, tienes que hacer ciertas cosas de forma muy intencionada para que te generen estos, digamos, eh, sí, artefactos, ¿no? Que era, pues, deformidades. Pese a estas deformidades, a mí me volaba la cabeza. Vosotros que sois, que muchos me imagino que sois fotógrafos o venís del mundo de la foto, fijaros la luz, la iluminación y demás. A todo esto, y ahí es parte de la polémica, es porque estas inteligencias artificiales, bueno, decir inteligencias artificiales en plural creo que es una rata, creo que hay que decir la inteligencia artificial. Estas herramientas han estado alimentadas con millones de imágenes, ¿no? Pero luego hablaremos, si queréis, si tenéis preguntas sobre ello, sobre el tema del copyright, porque no es tan fácil como decir, pero claro, es que están copiando, no sé qué, no. Porque realmente estas millones de imágenes ya están online, porque las hemos puesto online. Simplemente que hay unas empresas que lo que han hecho es indexarlas, llenarlas de datos, porque realmente las inteligencias artificiales, la inteligencia artificial de generar imágenes trabajan con datos. Y de hecho, quería que viéramos cómo trabaja ViewNay y Stable Diffusion. Con lo cual voy a seguir aquí porque... Hay otra pregunta, Juanma, igual, que yo creo que se relaciona a lo mismo. vale, dime. Oriol dice, por aquí un director de arte BTL con 0 pruebas en IA. Vale. La vista general que me está dando está bien. Me interesa saber si es difícil llegar a niveles altos de realismo, suficiente como para llegar a estándares de marcas como Pepsi, y desde luego si los programas tienen esos derechos de imagen, que es un poco lo que Claro, está. ya, fíjate, ya os digo, tengo la sensación que estoy haciéndolo súper batiburrillo porque tengo muchísima... a ver, me apasiona. Yo me he dado cuenta de que cuando hay el debate de la gente que está un poco en contra y tal, yo acabo siempre haciendo, sacando mucho pecho sobre con la inteligencia artificial porque yo que vengo de todo lo analógico y que he pasado por la aparición de, como os decía, de las cámaras digitales, con la aparición de las plataformas, que parecía que se iba a acabar el cine, que los cines, y ahora se está generando más series y más películas que nunca, y sobre todo series, que he vivido todo eso, los smartphones, que ahora mismo el iPhone 15 puede grabar en 4K logarítmico y tal. Bueno, pues también estoy alucinado y por eso hago esta defensa de la inteligencia artificial, porque para contestar a Oriol, al final las herramientas son solo herramientas. Yo lo estoy viendo así, son herramientas. Luego está la creación en cómo cada uno use esas herramientas y en la creatividad de esas herramientas. Estas imágenes que estamos viendo son las primeras que yo empecé a generar intentando hacer algo cinematográfico. De hecho, yo os voy a enseñar ahora algún vídeo y además así bebo agua, pero claro, quiero que veáis cómo paso de estas primeras que tenían un rollo pictórico, porque eran las primeras, estas de arriba, y a las de abajo le intento dar un rollo cinematográfico y de moda. Y hay personas que me dicen, pues que tiene un rollo de la moda, que fuerte las telas y demás. Lo que pasa que luego yo os digo, tienen sus errores, a cómo simplemente en semanas, por ejemplo, esta primera imagen, esto fue hace mucho, pero de una señora la voy transformando simplemente a través de que aparecen cosas en beta que era Adobe Photoshop, estaba en beta, ahora ya lo han lanzado, Adobe 24, Photoshop 2024, y en el Firefly, que es como ellos lo han llamado su inteligencia artificial, puedes tener una cosa que se llama Generative Fill y que es flipante, ¿no? Y simplemente Lightroom, que vosotros conoceréis, está usando ahora mismo inteligencia artificial para seleccionar y demás. Entonces, si se puede generar cosas profesionales, si a nivel profesional, pues hombre, yo ya he visto publicidad que ya se está generando con inteligencia artificial, se está usando, por ejemplo, en el mundo de la publicidad, que es donde yo también trabajo, eh, se está usando para hacer los dosieres, para presentar a un cliente un dossier, en el mundo del cine, ¿no? También para hacer un story. Siempre tienes que hacer stories y lo hacías buscando imágenes. Yo directamente la genero. Si voy a rodar una escena con una niña en una montaña, quiero que vestida de amarillo y tal, pues la genero. Y lo he hecho este año en abril para una publicidad que se rodaba en Asturias. Yo, en vez de buscar una imagen, ¿qué tal?
la he generado, ¿no? Con lo cual creo que muchos estudios de publicidad y de cine lo están haciendo. Entonces, bueno, ahí estáis vosotros si podéis decir si es realista o no es realista. Ya os digo que estas son de las primeras imágenes que generé. Ahora os voy a enseñar los vídeos y es verdad que el vídeo aún le falta, ¿vale? El vídeo aún le falta realismo, pero vosotros si veis esta imagen y no os lo estoy contando yo, ¿podríais decir que es una imagen generada por una IA? Lanzo la pregunta. Más allá, no sé si se me oye. Ay, genial oírte, Oriol. Sí, mira, más allá que la pregunta de si la creatividad pertenece al autor o es más que nada la idea de, yo he trabajado para PepsiCo una temporada bastante larga ¿Sí? y tú, claro, le vendes la imagen a PepsiCo. Luego, los programas que están generando esa IA, ¿tienen algún tipo de propiedad sobre la imagen o sobre lo que estemos generando? ¿O es algo totalmente que va de cara a nosotros? O sea, es una herramienta como tal, como una llave inglesa y no entra en ningún tipo de propiedad intelectual. Esa Vale, era quizá la pregunta. vale. Ahora mismo lo que yo sé es que, por ejemplo, o sea, sabes que han intentado muchas ciertas demandas y los creadores que las han hecho las han perdido a las grandes empresas como Stability, ¿no? Que tiene eh, esta IA tan grande. Perdona, es que se ha vuelto un poco loco el ordenador. Claro, si tú sacas una imagen, lo que me estás diciendo es a partir de un spot que es real, crear una imagen que se parezca. Imagínate, esta imagen que tienes de estos dos señores besándose, tú imagínate que la usas para un anuncio de Coca-Cola. Sí. Entonces, no sé con qué la has generado, si Midjourney En o lo este que caso sea. ya es con Midjourney. Luego lleva mucho Sí, retoque, pero Midjourney tiene alguna propiedad sobre esa imagen. ¿Es totalmente tuya, como si te hubieses puesto a ilustrar en Photoshop, por decirlo de alguna manera? en este caso Midjourney no tiene, o sea, es una propia, porque además yo estoy pagando y yo en ese caso, por ejemplo, Midjourney me cuesta como 75 euros al mes, que es bastante caro yo creo, porque yo llevo pagando un mogollón de años Adobe Cloud y tal, y ahora pensándolo el otro día digo, joder, realmente me cuesta solo para generar imágenes, pero claro, depende del uso que le des. Entonces, en lo que yo sé, ellos no pueden decir nada sobre esta imagen. O sea, tú puedes usarla comercialmente y se está usando comercialmente. Se está usando en el momento de que, porque luego hay herramientas, os voy a enseñar, es que tengo muchísimas páginas abiertas. Entonces, eh, hay varias páginas para saber si tú estás, igual que con el texto, si tú estás infringiendo un derecho de copyright. Si, por ejemplo, imagínate que tú dices, pero es que esa persona de la foto soy yo, porque esa es otra de las grandes preguntas que se están dando hoy. Si estas inteligencias artificiales se han alimentado con millones de fotografías que están online, tú podías reconocerte. Claro, la historia es que en lo que yo sé, las IAs más famosas como Midjourney, o sea, no coge una foto, es que coge cientos, con lo cual para generar una imagen realmente, digamos, son detalles, porque además trabajan aprendiendo a quitar el ruido gaussiano. O sea, son como dos motores que uno le enseña cómo es, por ejemplo, un caballo y otro le dice cómo no es un caballo. A ver quién gana de los dos, ¿no? Esto es una forma muy simplificada de cómo funciona, porque realmente y muy coloquial. Pero para entendernos, sobre los derechos de autor, en lo que yo sé, lo que ahora mismo DALI va a sacar, que tú puedes decir que quieres que te saquen tus imágenes, si puedes demostrar que realmente son tus imágenes tu autoría, quiero decir como autor. Pero, por ejemplo, si hay algo que hemos visto con la aparición de todas estas IAs en redes sociales y demás, es muchos autores
vamos a decir, plagiados, ¿no? Wes Anderson. ¿Habéis Ujú. visto Star Wars by Wes Anderson? O no sé qué. Que a mí, curiosamente, son las que menos me interesan. Quizás por eso mismo, porque al final son tan claras que son un autor que ya que es un autor, ¿no? Que conoces. Creo que lo más interesante es generar las tuyas propias. Pero fijaros, yo creo que si hay un lugar en el que la inteligencia artificial ya se está usando ya, es la publicidad. Porque esto, este verano participé en unas charlas en Foto España, dentro de Foto España, en un espacio que hizo Iberia un tiempo muy cortito, ¿no? Entonces, para ese momento, yo preparé, pero pues esto que estáis viendo en pantalla, el día antes o 2 días antes, basta que era Iberia, ¿no? El espacio Iberia, pues le inventé como una falsa publicidad, generando todas las imágenes y luego hice un pequeño vídeo, ¿no? Que tenía muy, muy mala calidad, pero claro, es que estas imágenes, fijaros, no tienen nada que ver con las primeras que os he enseñado, o sea, esto es súper real. Entonces, yo sé que el vídeo ahora mismo da todavía, bueno, digamos, un poquito de error y tal, pero yo creo, le doy 6 meses, es flipante. ¿Verdad? Que os quiero enseñar. La verdad es que yo estuve en la charla de Iberia, pues antes hemos comentado a través de Instagram, Ah, vale, eres y tú, perdón. sí, y realmente es que este tipo de trabajo, personalmente, perdonad al resto de chat si arrastro un poco, este tipo de trabajo es bastante parecido a lo que me podrían pedir a mí, pues lo típico, ¿no? Quiero un jardín con una familia que estén tomando un aperitivo que va a ser de PepsiCo, que tienes las Pepsis encima de la mesa, que tienes las patatas, y me recuerda mucho esto que estás presentando de Iberia, el hecho de decir, pues gente en un avión, gente paseando, saliendo del avión, con una luz de fondo, etcétera. Em, por eso era la duda acerca de los copyrights y demás, porque a fin de cuentas yo vendo mi creatividad a través de una herramienta que me tiene que ceder los derechos para que luego el cliente no me pueda decir, tú estás dándome algo que lo has copiado o que puede generar algún tipo de problema. Pero vamos, que me lo has resuelto bastante claro, que muchas gracias. No, no, gracias a ti, porque ¿sabes qué pasa? Que eh, creo que es un terreno tan, tan, tan nuevo que igual que están constantemente saliendo nuevas herramientas, yo creo que va a avanzar a un punto que entrarán, vamos a decir, ciertas leyes y porque, por ejemplo, cuando os habéis conectado, algunos teníais un avatar, ¿no? Esos avatares, como un emoji, un memoji, usa una inteligencia artificial para que se mueva igual y tal. Un tipo de inteligencia artificial, porque por eso os decía que son muchas las que crean lo que es un tótem, que es la inteligencia artificial. Ahora mismo, lo último que no es nuevo, curiosamente no son empresas tan nuevas, pero que es a mí lo que me tiene bastante alucinado. Si bicheáis en redes sociales, Twitter hace poco ha estado estas semanas haciendo bromas y memes con lo de las traducciones de la voz, ¿no? El copiado de voz. Pero es que viendo, por ejemplo, todas estas páginas, ¿no? Eleven Labs que crea voz, pero HeyGen, yo o sea, había creado un pequeño avatar saludando. Claro, como no he pagado, me dejaba crear solo un pequeño avatar bastante tontito porque era mi foto animada, que eso ya, pues claro, hoy en día, pero es que en vídeo, o sea, lo que se está generando en vídeo es que tú puedas crear tu avatar de vídeo con buena iluminación, con tu voz, y tú luego ya le puedes dar una serie de mensajes, por ejemplo, para gente que hace clases de vídeo online, que tiene canales de YouTube. Contado así, parece que no es sorprendente, pero os puedo asegurar que es muy, muy sorprendente y es muy ciencia ficción y eso es ya hoy. O sea, no es el futuro, lo están haciendo ya hoy. Son empresas, hay varias empresas muy famosas, una es Synthesia, que claro, esta supuestamente te dice, haz un vídeo en varios minutos, o sea, tú lo puedes hacer con tu cara, es que luego hable varios idiomas, pero contando diferentes temas. A mí me parece alucinante. Pero, por ejemplo, Synthesia sé que tarda más tiempo, pero HeyGen, o sea, es muy rápido. Yo antes he creado un avatar, y es verdad que mi avatar era bastante cutrecillo, pero sí que he usado estas aplicaciones para generar sonidos, imágenes, sonidos, voces,
para los vídeos que he creado. Mira, os voy a enseñar, por ejemplo, lo primero que yo hice con estas primeras imágenes fue animar estas imágenes un poco, pues usé alguna aplicación que use inteligencia artificial, como puede ser CapCut o Canva, pero realmente las animé muy artesanal y en DaVinci Resolve, ¿vale? Pero que luego me he dado cuenta que todos los que estábamos trabajando con IA hablábamos de un mundo distópico y con inteligencias artificiales, o sea, muy poco original, pero que era lo que a mí me pedía el cuerpo y que, bueno, la parte estética es algo que me interesa mucho. Y cuando creo esta... Ya es una... Claro, ahora yo lo veo y digo, obviamente tiene esas deformidades, esas heridas que veíamos en las primeras imágenes. Pero es que es vídeo, es en movimiento. Son imágenes en movimiento a partir de unas imágenes también generadas con IA. Quizás yo uso estos vídeos para responder mucho cuando me preguntan, bueno, es que esto lo genera un ordenador y tú no has hecho nada. Claro, yo le he metido tantas horas, tantas noches, porque al final es una idea. Para mí esto es una declinación de lo que vengo haciendo muchísimos años. Por ejemplo, en el caso de lo que acabamos de ver, que se llama Whispers, pues yo lo he hecho en muchos videoclips, en cortos, he trabajado muchísimo sobre relaciones LGBT, mucho sobre la intimidad, con lo cual para mí es una extensión de lo que he hecho en todos estos años. ¿Qué pasa? Que ahora, es verdad, aquí no hay actores, es verdad que no hay locutores, es verdad que las voces las he generado con una inteligencia artificial, la música con otra, el vídeo con otro, les he subido la calidad a las imágenes con otra inteligencia artificial, con lo cual, claro, yo uso igual 7 u 8 herramientas generalmente para dar salida a las cosas que estoy generando. Por ejemplo, lo último que he hecho sería una falsa marca de moda basada un poco en Adidas, de forma intencionada, con un poquito de humor y bueno, a partir de una serie de imágenes, pues he generado este vídeo también y en el fondo ya la calidad da igual, porque eso os decía, que es que tiene mucho que ver, yo creo, la creatividad, ¿no? Juanma no se está viendo. No se está viendo ahora. Igual es porque le he dado a full screen. Así se ve. ¿Se ve o no? No, yo no lo veo por lo menos. No sé si los demás lo ven. Vale, quizás No se ve y además cuando pones el vídeo no se te oye absolutamente nada, o sea que... Dime si... Ahí sí. Ahora sí.
sportswear for sensitive men. De esta forma, como os decía, esto no deja de ser una extensión de las imágenes con las que yo había estado trabajando y justamente pensé en la publicidad, Oriol. Pensé, si yo quiero conseguir, por ejemplo, lo primero que me han pagado con la IA fue un tratamiento para una película, para el largometraje de una película, para un largo y para la búsqueda de productores y tal. En ese tratamiento, pues he generado algunas imágenes que son a partir del guión, del script. Y me costó mucho, porque claro, no es lo mismo generar un poco lo que te sale y lo que te surge y tal, a que te digan, bueno, un tal en La Mancha, con un coche, con unos niños, o sea, una serie de cosas, ¿no? Me pareció todo un desafío. Y ahí es donde te digo que le vi mucha salida. Entonces, por ejemplo, yo he creado en Discord, me tengo ya creado algunas de las cosas que vamos a tratar en el taller, y justamente yo creo que la publicidad es una de ellas, porque hoy en día, tú me hablabas de Pepsi, ¿no? Claro, esto que acabamos de ver, yo he hecho un trabajo de creación de logos, que lo he creado yo en mi caso con Photoshop, pero que tienes ya IAs que te crean logos. Porque a todo esto, claro, yo entiendo que si tú eres diseñador gráfico dices, nuestro trabajo, pero claro, yo soy director, también pensé, nos quitan el trabajo, y los actores piensan, nos quitan el trabajo, pero es lo que pues intentaba decir al principio con la introducción, es que hemos vivido muchas revoluciones y la idea es que no sé si hay espacio para todo, pero lo que está claro es que es una herramienta, y son herramientas, y hay que saber llevártelas a tu terreno, porque al final, o sea, yo cuando veo lo que os acabo de enseñar, lo veo tan artesanal, lo veo tan poco tecnológico que a mí me sorprende, pero claro, a la vez pienso, tiene mucho de animación, yo en mi vida he hecho nada de animación. Entonces, bueno, creo que tiene mucho espacio en el mundo de la arquitectura. O sea, por ejemplo, un diseñador de interiores a la hora de generar imágenes, un arquitecto, o sea, con los renders que se ha visto el trabajo que es hoy en día, creo que con estas herramientas, y sé que ya las están usando, porque lo que está pasando con las grandes empresas y las grandes aplicaciones es que lo que están haciendo, aparte de por el dinero, obviamente, es incluir estas herramientas para mejorar sus programas. Por ejemplo, estoy seguro que muchos de vosotros usáis DaVinci, que usáis Photoshop, que usáis Premiere. Todas estas tienen ya herramientas de inteligencia artificial y que además, ya os digo, a mí no dejan de alucinarme. O sea, a mí me alucina que una herramienta te cree subtítulos y te diga exactamente en qué momento está la palabra, que otra herramienta te cree los silencios y te lo transcriba. Puede parecer una tontada, pero claro, imagínate la gente que se graba vídeos 1 hora. Imaginaos que este vídeo, ahora mismo hay una inteligencia artificial que lo transcribe totalmente, puede decir en qué momento he dicho esta palabra y además, si tú le pides, puede quitar los silencios para que en vez de este rollazo que yo meto así, vaya mucho más picado como si me hubieran editado. Creo que tiene muchísima salida en el mundo de la moda. Yo, por ejemplo, he estado probando cómo generar una imagen en diferentes motores. Entonces, como yo os digo, yo no quiero hacer apología de Midjourney porque es verdad que en general lo que hago es apología de las nuevas tecnologías siempre que se usen bien. Porque justamente, ¿qué me pasa además de la comodidad de estas aplicaciones? Yo además me gustan las cosas muy ordenaditas y aquí te permite crearte tus canales. Que Stable Diffusion instalado en un ordenador propio no tiene control ya nadie, porque que son muchos temas, pero tendríamos que hablar de la censura, tendríamos que hablar hay muchas cosas. Pero es verdad que cuando instalas los motores, si nosotros nos vamos aquí a ese banco que es Civitai, por ejemplo, vamos a ver que hay muchos modelos que no tienen, digamos, no tienen control. O sea, el peligro de las IAs, digamos, por poner también un pero, ¿no? O muchos peros, es que es verdad que luego depende de todo de quién lo use y cómo lo use. Entonces también hay modelos que directamente están generando muchas chicas que están desnudas y demás. Cosa que en estas grandes compañías digamos que no puedes hacerlo. O sea, Midjourney, Runway, que usa vídeo, o sea, enseguida
te sale un mensaje de alarma, depende de qué palabras. Que es, ya os digo, toda una paradoja, porque yo lucho un poco contra esa censura. Creo que hay que abrirlo, porque es verdad que en un principio estos modelos han estado alimentados con un tipo de imágenes y un tipo de personas y un tipo de modelos, y hay que abrirlo. Y de hecho yo creo que alimentándolo con determinadas series se hace, ¿no? Pero es verdad que enseguida ellos hay muchas palabras que las tienen como censura, mientras que en estos modelos de open source no tienen, es mucho más difícil controlarlo. Entonces, os digo porque me parece que alguien, o a mí me habían preguntado, quizás estoy mezclando, pero me habían preguntado justamente sobre este tema, ¿no? Cómo controlar ya no solo el copyright, que es como la gran duda que siempre sale, sino otros temas, ¿no? Como la generación de imágenes que puedan ser más peligrosas. Entonces, por ejemplo, ya os digo, cuando instalas, esto es Invoke, que es una forma de instalar Stable Diffusion en tu ordenador, el control ya... Yo no quiero que me controlen, es verdad, pero tiene mucho sentido que en un terreno en el que estamos trabajando con imágenes generadas, o sea, no me gustaría, quizás porque yo soy muy naif en ese sentido y lo veo todo desde un prisma muy artístico, y yo lo veo así, como una generación de imágenes artísticas, no como una generación de imágenes para fines, yo qué sé, que no sean tan artísticos. Es que estoy hablando un poco todo por encima, pero bueno. Mirad, como veo el tiempo que yo me lo había marcado, si quieres decirme alguna pregunta más, porque ya os digo que Sí, hay varias acumuladas. y os pido muchísimas disculpas, pero es que es lo que tiene hacerlo online y con un tiempo tal. Os puedo asegurar Sí, que cuando estemos, a los que podáis venir a clase o vayáis a las clases, va a ser mucho más tranquilo, vamos a seguir haciendo ejercicios, vamos a probar, porque una de las cosas increíbles de la IA es también poder probar, ¿no? O sea, yo ahora mismo no estoy generando lo mismo que cuando empecé. Aparte de la calidad de la que os he hablado, es también las cosas que estoy haciendo, porque ahora mismo, por ejemplo, esto puedes generar una web y demás. Entonces, me gustaría una IA que bloquee, ya hay, ¿no? El spam, pero en el fijo, porque me están llamando al fijo. Dime alguna Bueno, pregunta, mira, yo creo que por lo que leo hay varias preguntas relacionadas a lo ético y otras más técnicas. ¿vale? José Luis Salomón dice, soy director de fotografía y no me he acercado a nada relacionado a la IA. Quiero saber por qué debería tenerlo en cuenta para el desarrollo futuro o presente de mi trabajo. Un director de foto. Sí, Yo creo que, por ejemplo, claro, no sé si tú como director de foto has trabajado o sea, cuando preparas Sí, sí, normalmente yo con los directores de foto que trabajo preparamos un tratamiento y en los tratamientos siempre hemos usado imágenes, o sea, o haces un storyboard y dibujas muy bien, o hemos usado imágenes que has encontrado en internet. Yo creo que hoy en día, incluso, por un lado, lo puedes usar para hacer ese tratamiento, lo tengo clarísimo, igual que cuando localizas, ¿no? Haces imágenes, tú puedes usar esa imagen a la que le puedes añadir elementos. Entonces dirías, claro, pero es que eso se ha hecho toda la vida haciendo un fotomontaje. Claro, pero es que aquí no estamos hablando de un collage. Estamos hablando directamente que puedes generar imágenes a partir de una imagen que tú has creado, puedes crear todo un decorado. Vamos, os voy a hacer una prueba ahora. Pero, por ejemplo, es que lo próximo que a mí me tiene alucinado es también el 3D. O sea, ahora mismo, porque el 3D quizás, o como el vídeo, ¿no? O sea, yo os he hablado de vídeo, por cierto, es que son tantas cosas, pero bueno, por los primeros programas que han salido muchos videoclips bastante famosos, pero que tienen mucho que ver con la animación y tal, fue Kyber, pero en el que ahora mismo todo el mundo está hablando, por si queréis usarlas, son Runaway, que tiene un festival en Nueva York, y Pika Labs, que salió hace unos meses y está dando muy fuerte. Por ejemplo, ayer mismo lanzaron cómo integrar palabras y generar una imagen con ello. O sea, es que es alucinante. Pero, por ejemplo, Luma la puedes tener en tu teléfono y estás capturando, sigo hablando para el director de foto,
estás capturando una imagen y generándolo, convirtiéndolo en un 3D, con lo cual tú luego puedes con ese 3D llevártelo a otro programa y ver cómo quedaría iluminado y cómo añadir iluminación ahí, ¿no? O por ejemplo, podemos irnos a Photoshop y coger una imagen, esto es inteligencia artificial, y bueno, primero usar yo he dicho antes Generative Fill, la tengo ahora en español, el relleno generativo y ver qué nos añade, pero si tú le pides que te añada una luz, una ventana con luz, imaginaos que este es un modelo, un actor con el que vamos a trabajar y queremos ver cómo queda. Yo sí creo que como director de foto y bueno, en general, podemos crear muchísimas cosas. Pero claro, yo es que estoy muy alucinado porque he visto las cosas que se pueden conseguir que durante años a mí me costaban la vida. Entonces, es verdad que hablo desde esa experiencia de lo analógico, de lo digital, pero teniendo que hacer. No os digo que esto signifique que sustituya lo otro, porque es más, yo al principio, y lo voy a hacer todas las clases, yo llamé inteligencia emocional. ¿Es la inteligencia artificial? Puede ser emocional, porque además en mi caso es una de los rasgos que no sé si me distingue, pero que yo siempre pongo en valor sobre mi trabajo, ¿no? Que yo trabajo mucho con las emociones, creo que todos los directores trabajan con emociones, pero en mi caso he trabajado mucho sobre el amor, sobre las relaciones personales. ¿Es que una IA puede generar emociones? Pues claro, la pregunta yo la he respondido un poco con lo que os he enseñado, ¿no? Yo creo que es quien esté detrás. Entonces, ¿te puede ayudar? Pues mira, estáis viendo, por ejemplo, si eres un director de arte, yo aquí no le estoy poniendo nada, digamos que lo está haciendo solo Photoshop. Lo interesante es luego cuando tú le dices, no, es que aquí quiero, ponme una ventana de tal tamaño o una ventana clásica, ponme una lámpara. Por ejemplo, vamos a hacer aquí. Está yendo un poquito mal porque hay muchas cosas conectadas, estamos grabando y demás, pero bueno. Además ahora me han dicho que también lo puedes poner en español, lo vamos a poner en español. Porque todo esto, casi todas las IAs tienes que hablarles en inglés. Una lámpara bonita. No se ve tu página de Photoshop, se ve CapCut. ¿No se está viendo? No, se está viendo CapCut. Sí. Ah, perdón. Y yo aquí pensando que lo estáis viendo y digo, qué poco les impresiona que acaba de generar todo un decorado detrás la imagen. Vale, pues es que le hemos dado a compartir, pero quizás al principio no le he dado a compartir a Photoshop. Vale. Dime desde Lens cómo vamos. Antes de que... Podemos hacer las últimas preguntas. Te digo una de, ¿qué opinas de Diffusion? Diego pregunta, ¿qué opinas de Diffusion B para Mac? ¿Funciona bien en un M1? No te he entendido. Diego pregunta, ¿qué opinas de un software, me imagino que se llama Diffusion B para Mac? No sé si lo conoces. Es que no sé cómo lo escribes, pero entiendo. Difusión B, como B de abeja. Difusión B. Pues no sé si está hablando de cualquiera que es Stable Diffusion instalado. Yo en todo caso, lo que te puedo decir, Diego, que en mi experiencia he tenido muchos problemas pero con mi Mac, es mi Mac de mesa, para instalar todo siempre con los Google Colabs, porque además, yo os lo he dicho, soy muy comodón. Entonces, en muchos casos, si quiero usarlo con Google Colab, cada vez que entras tenías que volverlo a instalar y los modelos se desinstalaban, los capaban. Entonces, soy un poco quizás mal, pero si no, eso iba a hacer que no me animara a crear. Entonces yo por eso las he creado mucho con las aplicaciones que me funcionan y pagando. No quiero hacerlo siempre. De hecho, ya me estoy planteando quitarme alguna, ¿no? Porque ya he encontrado otras alternativas, que ya os digo que es que tenemos muchísimas y que tendríamos que estar aquí viendo todas las páginas web que tengo preparadas para enseñar y demás. Pero no lo sé, es que no sé si de la que estamos hablando he trabajado con ella. Hay otra pregunta, Juanma, que dice de Rebeca.
Dice, no sé si me adelanto a lo que vas a contar en clase, pero me gustaría saber qué opinas sobre la ética de esta IA y qué leyes existen ante esta, sobre todo en relación con el fotoperiodismo o fotografía documental, si algún día llegan ahí. Sí, sí, la foto documental, o sea, ha llegado a todo, porque la historia es que, a ver, estaría muy bien hablarlo en persona, viéndonos, porque la pregunta es muy amplia y es la gran pregunta que se hace todo el mundo constantemente. A mí me la preguntaron en el estado de una fiesta, me decían, tú estás en los dos lados, eres creador y a la vez ahora estás creando con inteligencia artificial, pero ¿qué te pasaría a ti si tuvieras, si te plagiaran? Claro, yo decía, es que no es un plagio como tal. Y, por ejemplo, si yo os enseño las imágenes, fijaros, estas son las primeras imágenes que he generado, ¿no? Yo he generado muchas, tienes que hacer mucha prueba y ensayo, mucho error, mucho hasta que vas creando cosas que te interesan, ¿no? Entonces, claro, tendría que venir alguien y decirme, es que esta imagen la había generado yo, previa, o sea, la he creado yo, es una fotografía mía. Claro, ¿sabéis qué pasa? Que es que yo he visto en anuncios imágenes que son calcadas a videoclips que yo había hecho 2 años antes. Y yo he pensado, ¿puede haber esta persona? No, igual ha coincidido. Y luego digo, pues es que estas personas que hicieron este anuncio, esta agencia, me conocen. Claro, pero entonces tendríamos que hablar de la historia del arte. Y la historia del arte, que es muy amplia, solo el siglo XX, ¿no? El pop, tendríamos que hablar de Warhol, que lo tengo aquí, de ¿qué pensarían los de Sopals Campbells cuando hace unas obras y las vende por millones? Ellos se alegraron porque vendieron más, pero con otras marcas, ¿no? Entonces, en el momento que cedemos nuestras imágenes a las grandes corporaciones, porque yo puedo entender que un artista que no ha cedido nada, que no ha subido nada online, que de repente está viendo una imagen que claramente puede demostrar que es una copia de una suya, podría entenderlo. Pero muchos de nosotros, por lo menos hablo por mí, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, páginas web. Cuando tú has subido muchas de esas imágenes, has cedido muchos derechos. No a que te plagien, pero sí a que esté ahí. Entonces, muchos de estos motores que están alimentados, indexados, ya os digo, es que es muy difícil demostrarlo. Un fotógrafo alemán lo intentó y no solo no lo consiguió, sino que tuvo que pagar a la empresa, ¿no? Entonces, ha habido muchos escándalos y hay muchos juicios. Si investigáis en clase lo vamos a hablar, ¿no? Haremos momentos de ética y hablaremos de grandes choques que ha habido entre empresas, pero es un tema, ya os digo, yo como creador, es que en mi caso yo lo veo como una extensión más, porque es que yo veo cine. Hoy es el cumpleaños de Almodóvar, cumples 73 años. Felicidades, Pedro. El cine de Almodóvar ha conseguido una cosa que es tener un estilo propio, ¿no? Que dice, esto es muy almodovariano. Pero el cine de Almodóvar está plagado de arte, de imágenes, secuencias, pero incluso ideas enteras de otras películas, ya no solo de la historia del arte, del diseño y de toda la dirección de arte. Es que cuando tú ves Atame, resulta que hay una película en el 60 inglesa que es la misma historia, con escenas exactamente igual, pero claro, no es Antonio Banderas y Victoria Abril en Lavapiés. No. Entonces, es un tema que da para mucho. No sé si he respondido un poco porque, como os digo, es que es muy, creo que es muy complejo. O sea, es para hablarlo con muchos ejemplos y coger el ejemplo y decir, este banco de imágenes está demandando porque han cogido estas imágenes, ya, pero es que este banco de imágenes previamente ha cogido imágenes de usuarios de Facebook. ¿Sí, nos escuchas? Sí, sí, sí. Igual, Estaba viendo las otras preguntas. Hay una persona, María Luisa pregunta, ¿cuándo obtienes una imagen con IA, qué metadatos contiene? vale. Eso es muy interesante porque justamente esos metadatos que son los que se venden, quiero decir, los metadatos que tú, bueno, se venden a estas empresas que tampoco he leído mucho sobre ello, pero hay muchas cosas que no están contando, entonces tampoco os puedo decir, por ejemplo, Lion
¿no? Que es de donde salen todas estos bancos. Si queréis, podéis probarlo, podéis bichearlo si queréis. Que es del Stable Diffusion, por ejemplo, está basado en Lion 5B, pero hay otros. Los metadatos que tú tienes cuando obtienes una foto simplemente es el nombre con el que tú, el prompt con el que tú has generado, porque ya saben, todo el mundo ya sabe que un prompt es lo que le tienes que dar a la imagen para generarla. Hay prompt negativos. No hemos hablado nada de la técnica, la verdad, porque es que es súper difícil, tendríamos que verlo, tendríamos que hablar de todos estos sitios que tenemos aquí. En todo caso, es muy curioso porque, claro, no tienes los mismos metadatos que cuando haces una foto, que tienes una geolocalización y demás. Algunas de las páginas, algunos de los motores, sí que te dice desde dónde lo has creado, ¿no? Pero no mucho más, no mucho más. Vale. La dimensión, el peso, obviamente, pero no mucho más. Yo solo os digo que ahora mismo cada modelo, o sea, es una competición increíble la que hay. Que hay sitios gratuitos y que puedes usarlos que son increíbles. Yo antes he estado generando, por ejemplo, con diferentes modelos para ver las diferencias con un mismo prompt. Tú puedes ver, ¿no?, cómo te lo están, cómo lo hacen. Por ejemplo, Kandinsky, que es otro que también hay mucha gente que está trabajando ahí. O, bueno, quizás yo obviamente creo que Stability que tiene Stable Diffusion XL que han lanzado también, creo que es increíble, pero bueno. Juanma te iba a decir que para ir cerrando, preguntan si podrías mostrar lo que habías hecho en Photoshop antes, que como no se vio, Vale, pues no sé si... voy a hacer una cosa, porque creo que tengo que dejar de compartir pantalla. Ah, no, espera, le voy a dar aquí. Y... ¿Ahora habéis dejado de ver todo o nada? No, se ve una barra, pero ahora se ve Photoshop, sí, ahora sí. Ok, yo antes, cuando me ha hecho la pregunta el chico, que no me acuerdo el nombre, no sé si era Diego, de dirección de foto, la verdad que esto lo tenía abierto por enseñar una herramienta, ¿no?, que ha sido también una revolución en el verano, ¿no?, que ha sido cuando Photoshop añade el Generative Fill, que es generar, bueno, de hecho esta imagen era esto que vemos, este cuadrado, ¿no? Entonces le he ampliado y directamente, sin darle indicaciones, he ido generando imágenes. Luego, cuando yo os iba hablando, he dicho, por ejemplo, le vamos a añadir una lámpara. Pues he generado esto. Y era un poco respondiendo al chico, al director de foto, porque también otra de las herramientas que está añadiendo es una herramienta que es como una iluminación. Imagínate que tú tienes un spot que puedes ir moviendo en una foto, ¿no? Que son como las máscaras que tenía Photoshop y demás y que tiene DaVinci, sí, pero claro, llevadas a una perfección y a un rollo 3D que es impresionante. A mí me parece que es impresionante. O sea, que yo pueda localizar, como yo he hecho en muchas ocasiones, y que pueda hacerle a los actores un vídeo y unas fotos, y que venga a casa, porque por ahora en el móvil, bueno, hay muchas cosas que hago con el móvil, pero pueda, o sea, pueda hacer una prueba de iluminación casi en directo, sin tener ahí las herramientas de iluminación, a mí me parece increíble. Me parece ciencia ficción, vamos. Pero quizás es que, no sé. Entonces, nada, simplemente había estado haciendo, por ejemplo, pues como si antes, o sea, teníamos nuestra imagen y cómo puedes ahora, es que va un poquito lento porque, claro, estas herramientas cogen mucha CPU y tal y tengo 1000 cosas. Entonces os decía que si no pongo nada, por ejemplo, lo que está haciendo la inteligencia artificial es una continuación de tu imagen, pero lo interesante, obviamente, es darle indicaciones, ¿no?, y ir construyendo tu imagen. Yo os podría enseñar una de las que he usado en lo de barbas y pelotas, que era una imagen cuadrada, 1 por 1, y he creado un landscape muy grande porque usé esta técnica varias veces, ¿no?, digamos de extensión, pero le iba añadiendo cosas. En mi caso le añadía flores, le añadía arte y demás, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que a nivel
sobre todo cinematográfico, publicitario, tiene muchísimas salidas, muchísimas salidas. Porque hacer esto es que es inimaginable, ¿no? O sea, yo creo que si trabajáis, o todos los que han trabajado en crear un decorado en un estudio, saben lo que tarda. Y yo os lo digo, no creo que vaya a quitar el trabajo a un director de arte. Creo que ese director de arte puede usar esto para mejorar su trabajo. Juanma, y aquí hay unas preguntas relacionadas al curso. Íñigo pregunta, ¿qué especificaciones mínimas de equipo serían suficientes para realizar el curso y trabajar con estas aplicaciones? ¿Eh? Y si bueno, Iván dice si el máster de ella, pero en realidad es un curso cuatrimestral, no es un máster, que se imparte está dirigido a publicidad, cine o algún otro sector. Mira, mi idea es que, bueno, lo hemos llamado laboratorio, que creo que debe ser un laboratorio conjunto, en el que, porque son 2 horas a la semana, pero claro, yo creo que cada uno lo va a usar luego durante su semana, espero, ¿no? Entonces, yo voy es que lo de enseñaros lo llevo mal, pero pues eso sí, a crear en conjunto. Por ejemplo, cada semana va a proponernos algo, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, pues desde un spot, cómo hacer un dossier, por ejemplo, para presentarlo a una agencia publicitaria, pero cómo hacer también un anuncio publicitario directamente, cómo hacer un póster, porque claro, es que hay muchas, muchas, muchas herramientas. Entonces, esas herramientas tienen, también hablaremos de grafismo, de diseño gráfico, ¿no? De todo desde la visión de un creador de imagen, que es mi caso. Entonces, por ejemplo, también cómo llevarlo eso al vídeo, cómo luego hay programas para hacer upscale y subirles la calidad, pero cómo controlar esa calidad. Yo creo que se va a enfocar teniendo en cuenta que estén en Lens desde la visión de videógrafos, fotógrafos, pero cualquier creador, porque yo entiendo que, por ejemplo, a mí la parte de sonido me parece alucinante. Quizás es porque yo soy un melómano y me flipa la música, ¿no? Entonces, bueno, creo que vamos a intentar hacer falsos anuncios, por ejemplo. Creo que puedes hacer ya, hay gente que está haciendo cortometrajes, creo que para hacer un tráiler es increíble. Quizás no todo para hacer todo con IA, porque creo que ahí es donde va a estar la fuerza de los que lo peten. Es la mezcla. Lo que puedes hacer, rodar un videoclip y rodarlo como lo estabas rodando anteriormente, pero que unas partes tengan inteligencia artificial, porque yo, por ejemplo, fijaros, mientras estamos hablando estoy creando una habitación. Si yo ahora tuviera a una cantante aquí conmigo, podría generar un falso decorado en el que luego la integro y hacer una pantalla verde, ¿no? Por ejemplo, un croma. Entonces, diréis, sí, pero eso ya lo teníamos. No, pero es que ahora lo puedes tener exactamente como quieras, porque si esta cantante va vestida de rojo y yo quiero que las paredes sean rosas y que luego se animen, porque el Generative Film, esto que estamos viendo, lo podemos usar luego en vídeo, porque podemos dejar que nuestro personaje esté en vídeo y movimiento y todo el decorado esté fijo y luego usemos, por ejemplo, After Effects muy sencillamente o casi nada para que te monte, ¿no? Un matte painting de toda la vida, pero digamos que generado muy rápidamente y exclusivamente para ti. Entonces, bueno, no sé, yo creo que tiene muchísimas salidas. No sé si ahora sí paso no sé si- Sí, yo creo que ya podríamos ir cerrando, que se está haciendo un poco tarde. Vale. Y bueno, cualquier pregunta, saben que pueden escribirnos a info@lensescuela.es. Así que no sé si quieres agregar algo, Juanma. Nada, perdonad si ha sido un poco, he ido para arriba, para abajo, tal, porque tenía muchísimo, me pasa siempre que quiero contar mucho, porque lo que os he dicho, a mí me tiene fascinado, me pasé muchos, muchos días asustado, o sea que a los que habéis llegado de nuevas y tal, puedo entender, o sea, creo que hay que verlo y acercarse también desde la distancia y desde un cierto, pero yo como soy muy curioso, lo hice también desde, wow, o sea, y me pasé noches enteras generando imágenes. ¿Qué pasa? Que luego me pasé noches enteras desechando imágenes. Pero
espero que por lo menos os haya dado una pincelada de lo que puede ser, o yo lo que he intentado es contaros cómo lo estoy haciendo. Ya os digo, tenemos muchísimos programas que ver, muchísimas aplicaciones de cómo usarlas, y hay mucho alrededor de todo ello, lugares donde inspirarse, gente a la que seguir, y todo eso era imposible en una hora. Así que nada, os pido disculpas si ha sido un poquillo loco, pero bueno, espero que os haya gustado. No, sí, estuvo genial. Creo que estamos todos de acuerdo. Están todos poniendo en el chat que ha estado muy interesante. Yo también opino lo mismo. La verdad es que es todo un mundo que entender ahora, ¿no? Como un Claro, punto de inflexión. yo os digo una cosa, encima es muy difícil sin veros, porque sin poder veros, sin poder compartir eso, ¿no? Para ir en concreto y hacerlo, porque os puedo asegurar que hubiéramos, o sea, yo sé que el curso, el laboratorio va a ser muy interesante poder generar en conjunto, Ujú. porque es increíble cómo cambia, obviamente, hay muchos parámetros que cambian una imagen, y eso es lo que es también interesante, que se está generando un nuevo lenguaje, hay un nuevo Exacto. lenguaje creativo, Ujú. y todo, ya os digo, tiene cara B, pero también hay una cara A que hay que valorar, porque yo creo que si habéis trabajado y si habéis generado imágenes, las habéis creado previamente desde cero, esto, o sea, a mí me parece muy interesante. Sí, sí, está genial. Ah, y también agregar que mañana vamos a enviar la grabación de la clase a todos los que se inscribieron, así que por si la quieren revisar y ver tanto software que conversamos. Eh, y bueno, si no alcanzamos a responder alguna pregunta, como les dije antes, pueden escribirnos a Ah, info@lensescuela.es. eso es, y yo además también tengo redes sociales que algunos me conocéis y otros no, y soy Mister Emociones. Ahí, ahora mismo, de hecho, en Instagram le añadí el AI de Artificial Intelligence, pero si me buscas como Mister Emociones o con mi nombre, aparezco en muchos sitios, y, y soy muy de, oye, esto exactamente cómo era, y contesto y tal, porque además creo que esto es un intercambio, o sea, es que yo aprendo también muchísimo. Entonces no tengáis problema en seguirme, escribidme o lo que queráis, o escribidme un mail. Bueno, muchas gracias, Juanma. Gracias a todos y todas por participar y lo esperamos. Esperemos que se apunten al curso. Como ven, va a ser un curso muy interesante. Un abrazo a todos. Muchas gracias.